Hola, mi nombre es Daniel John Harton y estudio la carrera de Sociología en primer semestre en la UNAM. Hoy hablaré sobre la crisis de la modernidad. Para entender mejor desde dónde venimos, necesitamos encontrar una forma de pensamiento, que es el pensamiento crítico, desde el cual podemos distanciarnos de las formas subversivas que la sociedad impone a los individuos. Durante el Renacimiento se creyó en las posibilidades ilimitadas del ser humano. Había una fe ciega de la razón y de la libertad de poder hacer un progreso, y que el sujeto era libre de su subjetividad. Esto fue desencantado en el siglo XX a partir de los pensadores llamados de la sospecha, que fomentaron una crisis de la modernidad en su pensamiento. Estos autores percibieron que había una falsedad escondida dentro de los valores de la ilustración, de la racionalidad y la verdad. Entonces cuestionaron el racionalismo de esta y vieron que había una insuficiencia en la noción de sujeto. En concreto, Marx criticó a los políticos y economistas de su época por tener una visión rígida de los fenómenos que estudiaban. Para Marx era importante también ver la dimensión histórica de las luchas de clase, y así poder liberar al hombre de la conciencia falsa que se les ha impuesto. Quiso desenmascarar las ideologías que llevaban a esta falsa conciencia y llegó a decir que la razón entera y sustantivamente está dentro de la historia. Marx ideó su teoría del materialismo histórico para explicar este fenómeno histórico de la lucha de clases, en donde existe una dialéctica que se revoluciona en cada etapa. Cada etapa depende de su modo de producción económico, material, y se ve intrínsecamente en choque por conflictos que se van haciendo cada vez más fuertes, hasta que hay una revolución y se crea una nueva época, y así se va transformando la sociedad históricamente. Entonces es importante para Marx el concepto de la historia y de la base material de las relaciones sociales. También llegó a teorizar el concepto de alienación, que viene desde la apropiación del plusvalor de la clase dominante, que hace que haya unas dinámicas sociales que hacen que al productor se le asigne un valor puramente mercantil, haciendo que se ajene de su propia producción, lo que hace que parezca que la mercancía tenga su propio valor imbuido, que en realidad es un valor de las relaciones sociales, pero que se ve transmutado hacia una de relaciones puramente objetivas, de materiales, de objetos. Esto es llamado el fetichismo de la mercancía. Otro gran pensador de esa época fue Auguste Comte, quien tuvo la noción de que la época metafísica de transición que estaba viendo en su época era una en decadencia, que estaba ya lista para superarse, hacia la época positivista, en donde las relaciones entre los acontecimientos observables o empíricos eran todo lo que existía, y era el desarrollo de la ciencia social a seguir. Era un orden y un progreso científico positivista que iba a lograr superar esta noción metafísica de esencias naturales que no cambiaban, que era una filosofía rígida que venía desde la anterior, que era la teológica, de imbuirles un sentido sobrenatural. Por último, tenemos a Nietzsche, que cuestiona los falsos valores de la conciencia moral, particularmente en el cristianismo. Según él, el bien y el mal, presididos en la figura de Dios, da una alienación religiosa a los individuos que se identifican con él, sus valores morales,
y por ende se ven maleables por las clases dominantes. Esta sacralidad de la autoridad la vincula a la política desde la religión y hace ver al Estado como una cosa artificial, una artificialidad del Estado que propicia la ignorancia de las masas y que es una moral de esclavos. Así se hace la idea del superhombre que debe de ir más allá del Estado. Es un concepto que no puede verse dentro del marco del Estado moderno. Es una cosa que lo supera y es un individuo seguro, independiente y libre. En conclusión, la zoología nos brinda herramientas y metodologías que son muy pertinentes hoy en día para abrirnos un espacio a la práctica y el pensamiento crítico, que es muy, muy esencial hoy en día, puesto que la sociedad está fragmentada y la individualidad también está fragmentada por los sistemas capitalistas de hoy en día. Entonces hay que fomentar esta práctica del pensamiento crítico que nos proporcionaron los pensadores de la sospecha, como Ricoeur dijo, estos pensadores que desde el siglo XIX dieron pautas a un nuevo comienzo del pensamiento moderno.